Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez ISBJ. Sean bienvenidos una vez más al podcast Resolviendo la Duda. El día de hoy estamos de manteles largos. Se encuentra con nosotros la maestra Eliana Benavides Serralde, que nos visita desde Colombia. Es mercadóloga y emprendedora en el área pues de empresarial, y nos viene a platicar sobre un tema muy interesante: los nuevos modelos de negocios, que no solamente se ven en Colombia, también se ven aquí en México. Y pues este tema nos puede ayudar si tenemos a lo mejor la espinita de que yo quiero emprender, tener más dinero, más ingresos, de dónde, cómo. Yo creo que usted nos viene a esclarecer todas esas dudas, maestra. No sé si guste presentarse ante el público. Claro que sí, muchísimas gracias, Lupita, por esta invitación. Mi nombre, como ya lo dijo Lupita, es Eliana Benavides Serralde, soy colombiana, soy de la ciudad de Popayán. Soy administradora de empresas, especialista en mercadeo corporativo, en la maestría de administración gerencial. Estoy a la espera de recibir mi título, pero me enfoco en la universidad donde trabajo, que es la Universidad Autónoma del Cauca, en Colombia. Me enfoco en enseñarle a mis estudiantes toda la parte que abarca el emprendimiento y el mercadeo. Son mis fuertes. Entonces, con ellos empezamos hablando sobre el emprendimiento, y yo soy muy clara con mis estudiantes porque el emprendimiento no es para todo el mundo. Muchos de mis estudiantes me dicen: profe, pero yo no quiero emprender, eso creo que no es lo mío, yo prefiero trabajar para la empresa o con mi papá o algo así, ¿cierto? Que está muy bien también, pero en este mundo en el que estamos, con estas nuevas tendencias que hay en los modelos de negocios, pues estos conocimientos, estos saberes lo deben saber los estudiantes, porque cada día surgen nuevas ideas y nos hemos dado cuenta que los muchachos de hoy en día son muy creativos. Entonces, también en nuestras clases pretendemos y propendemos a la explotación de esa creatividad, en una buena forma de decir la explotación, de la creatividad de ellos, porque vienen con una chispa especial y entonces salen unas ideas brillantes, como las grandes empresas que hoy vemos, ¿cierto? Que han salido de ideas que son como de la nada, de la noche a la mañana, pero que se vuelven grandes. Eso es lo que hacemos en la universidad. En cuanto a la parte de los modelos de negocio, que es uno de los temas que se tocan en emprendimiento, que es bien importante. Primero, pues es la parte de la ideación de ese modelo de negocio, ¿cierto? Pero luego, ¿para qué nos sirve ese modelo de negocio? Es básicamente para venir a satisfacer una necesidad, ¿cierto? De ese consumidor, de ese cliente, que cada consumidor es diferente. No, y como empresa o como empresario no nos podemos poner a ver qué quieres tú, qué quieres tú, qué quieres tú, porque entonces no tendríamos ni tiempo ni producto suficiente o servicio suficiente para ofrecerle a todos. Pero sí hacemos algo que es, con los estudios de mercado, poder saber cuáles son esas necesidades, esos deseos que son diferentes, ¿verdad? Y cuál es la demanda que hay en el momento. Entonces, venimos nosotros también con un montón de modelos tradicionales que pues han tenido muchas acogidas durante mucho tiempo, y esos modelos lo que nos han llevado es a que simplemente es desde algún fabricante, tiene un producto y llega a su consumidor, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de producto o servicio que queda. Vienen también esos modelos tradicionales como simplemente el distribuidor, que es el que, por ejemplo, si el fabricante, que es, digamos, una empresa de automóviles, como, digamos, puede ser nombres Sí, como por ejemplo, como digamos Toyota. Okay. Entonces está el fabricante de Toyota, que lo vende también directamente, pero están también los distribuidores, que entonces ellos traen carros de esta marca y los vende al cliente final. Y así podemos tener una cantidad de modelos tradicionales, ¿verdad? Que lo que hacen es también, pues, hay empresas que continúan con esos modelos y les va muy bien. Generan dinero, ¿no? Generan capital. Claro, esa es la forma como ellos lo buscan generar.
Pero hoy en día hablamos de unos nuevos modelos de negocios, las tendencias que hay en los modelos de negocios que surgen también por esa llegada de las nuevas tecnologías. Em, Después de pandemia o durante pandemia del COVID-19, surgieron también muchos de estos modelos de negocio, que las empresas se veía que las empresas que lo practicaban eran las empresas que seguían. Muchas empresas, lastimosamente, y lo supimos, que no practicaron estas nuevas tendencias de modelos de negocio, se quedaron atrás o simplemente tuvieron que cerrar. Pero bueno, de todo eso aprendimos también que estos nuevos modelos de negocio son los que a nosotros nos están ayudando prácticamente para nuestra economía, pues si somos los que tenemos el modelo de negocio o simplemente para ayudar a la economía de la región y del país. Están, por ejemplo, las empresas que como por ejemplo, tienen la forma de generar ingresos, que es esa forma de vender su producto o su servicio por medio de plataformas, ¿no? Entonces, tenemos es un modelo de negocio que es, Innovador, usa la tecnología. sí, entonces en eso es lo que allí quería llegar. Hoy en día, como todos estos nuevos modelos de negocio tienen ese componente tecnológico tan importante y la gente, nuestras nuevas generaciones, nuestra generación, de pronto la generación que va un poco más arriba, también eh, tuvimos que aprender también, quisiéramos o no, la tecnología, nos ha quedado también un poco fácil, no solamente como consumidores, sino también de estar del otro lado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay unas nuevas formas de realizar cosas en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando uno tiene una empresa, antes la forma de llevar, por ejemplo, la contabilidad de una empresa era por medio de libros, los libros contables que eran manuales, todo se escribía, pero todo eso fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día, que son esos software contables que son, hoy en día son muy fáciles de cada persona puede hacerlo. Hasta hace algunos años eran costosos porque era simplemente para ciertas empresas, entonces no era para todo el mundo, pero la misma tecnología, esa misma evolución nos ayudaba a eso, a que también esa vida sea un poco más fácil. Tenemos, por ejemplo, también modelos de negocio que, por ejemplo, utilizan la publicidad para generar ingresos. Entonces está, por ejemplo, cuando nosotros estamos de pronto viendo algo, un video o algo en YouTube, ¿cierto? Que nos aparece una publicidad de algo y entonces ya no podemos seguir viendo lo que estábamos viendo porque viene la publicidad. Esa también es una nueva forma de ingreso que hay, que entonces tú publicitas tu producto, tu servicio que te aparece en medio sea de YouTube o de cualquier red social y entonces es otra forma también que hay, que es muy común, ¿cierto? O la otra parte, ¿no? Ay, perdón, que igual la plataforma adoptó y aprovechó eso. ¿No quieres ver videos? Pues págame. Claro, entonces esa es otro nuevo modelo de negocio también, que es por suscripción. Y entonces, si tú ya no quieres ver todo eso, pues entonces, como dice Lupita, págame y ya no tienes que ver eso. Eso también lo hace YouTube, lo hace Spotify, lo hacen muchas de las plataformas que tenemos en día, que es eso, pues claro, entonces tienes que generar ingresos de otras formas, pues es esa. A mucha gente no le gusta ver ese tipo que le interrumpan. Entonces, pues dicen, no, pues yo pago un poco más por eso. Y estoy ¿no? cómodo. Y estoy cómodo. Entonces es aprovechar todas estas nuevas tecnologías que nos brinda eh, este mundo tan cambiante, la globalización, para mejorar, siempre para mejorar. Un modelo de negocios se centra o busca la necesidad o la crea. No. ¿Usted qué opina? Siempre se basa en buscar esa necesidad. Eso es cuando yo les cuento a mis estudiantes ya de mercadeo, cuando ya paso yo a mercadeo, que siempre se crea como algunos conceptos erróneos y entre ellos es que, por ejemplo, se dice o se piensa que los mercadólogos o en el mercadeo crean necesidades. No son así, simplemente las identifica y sabe dónde está esa necesidad, cuál es la necesidad y quién es ese segmento de esa necesidad. Y entonces a raíz de eso es que se crean productos o servicios o bienes, como lo quieran llamar, para satisfacer esas necesidades.
Claro, está los componentes que hay diferentes tipos de necesidades y en eso se basa ese comportamiento del consumidor, que en mercadeo lo que hacemos es identificar cada una de esas necesidades, porque no solamente están esas necesidades básicas o fisiológicas, que son las que tenemos todos, absolutamente todos los seres humanos, que son tan comunes como dormir, alimentarse, hidratarse, pues ahí está, ¿cierto? Las comidas. Entonces ahí están los restaurantes, están cualquier otro tipo de producto, ¿cierto? La hidratación, hoy en día vemos, ya no tenemos simplemente un solo tipo de agua, ¿cierto? Que embotellada, sino que tenemos muchísimas marcas ya y de diferentes, entonces están las que vienen gasificadas, están, ustedes le tienen otra forma de decirlo acá, Mineral. mineral, Ujú. ustedes le dicen agua mineral, nosotros le decimos agua con gas, eh, y ahí, y entonces ya dependiendo de esas necesidades, no sean solamente las básicas, las sociales, las culturales, todas las de afiliación, hay necesidades de afiliación, de autorreconocimiento y de autorrealización, que finalmente terminan en que cuando nosotros como seres humanos satisfacemos esas necesidades, sentimos que ya somos, que ya tenemos, que ya somos parte como de un todo. Bueno, se pone, ya se forma también como un tema más holístico, pero en eso también tiene mucho que ver el mercadeo, llevar todo a eso, como a un todo, ¿no? Y entonces todos estos modelos de negocio nos sirven para eso. Otros de ellos, por ejemplo, que son los que vemos muy común en estos días, que se llaman los de afiliación, que son más que todo seguir, que alguien te diga, esta agua la voy a tomar porque tiene tales beneficios. Casi siempre cuando estamos hablando de productos o servicios hablamos de los beneficios más que de los atributos, porque los atributos creo que los podemos ver, ¿cierto? Pero en cuanto a los beneficios les decimos. Y entonces utilizamos ¿a qué? A influenciadores, ¿no? A estas personas que tienen unos seguidores que por X o Y motivo han llegado a tener, ¿cierto? Estas personas que los reconocen. Y si ellos dicen que esa agua es buena, pues entonces muy probablemente a ti y a mí vamos a querer tomar esa agua que es buena. Entonces es otro tipo, otra tendencia que tenemos y que aprovechamos no solamente para eso, hasta, y no solamente tiene, no hablamos de influenciadores de esos altos niveles, sino que hoy en día afortunadamente se habla de los microinfluenciadores, que son estos personajes que ayudan a estas pequeñas empresas, a los emprendimientos, a que los reconozcan, a que se vayan posicionando de alguna forma por ese reconocimiento que le da. Son estas personas que son influenciadores o microinfluenciadores locales que son reconocidos en las ciudades. Y entonces, si yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo un restaurante, pues voy y acudo a uno de estos microinfluenciadores que en Colombia les conocemos como foodies, que viene de la palabra food, comida. Entonces los conocemos como foodies y ellos son los que van y dicen, te hacen un video súper lindo, te hacen un reel, te hacen una historia, te cobran obviamente por eso, pero entonces como ellos ya tienen unos seguidores, esos seguidores son los que van y Y conocen tu llega. empresa y llegan. Sí, también pasa aquí, usualmente se ponen el nombre y al lado le ponen foodie. Sí, Food y fíjate, hasta ahorita estoy cayendo en la cuenta que son los que se dedican a eso, a de eso. las comidas. Ujú. Y así hay para todos. Entonces, y son, por lo regular, son gente joven, Sí. gente que además son estas personas que tienen estas habilidades blandas muy bien desarrolladas porque no tienen miedo de hablar, de expresarse de una cámara, de poder hablar con la gente, de cierto, decir toda esta cantidad. Además que no es solamente eso, estos muchachos de ahora son ellos mismos los que hacen todo, tienen sus equipos, tienen, que es esa tendencia que ellos tienen, es un modelo de negocios. Y entonces, y ellos mismos hacen sus ediciones. Ujú. Bueno, Inició algunos influencers, si viene a la mente, ¿no? Luisito Comunica, por ejemplo, sí, que son influencers que así iniciaron. exacto. Entonces, cayendo en la cuenta de todo lo que me está platicando, maestra, un modelo de negocio se centra en buscar las necesidades y no solamente las básicas, sino todas las que podemos tener como ser humano, Sí, cubrir la mayor parte de esas necesidades o al menos una para que puedas tener como que el feeling y crecer ajá, la mercadotecnia, que es parte fundamental,
Y yo creo que también en la profesión, como profesionista, y lo vamos a platicar más adelante en otro podcast con el maestro, este, la mercadotecnia también es parte fundamental de un modelo de negocios para que lo conozcan. Claro que sí. Y entonces en esa mercadotecnia o marketing tenemos muchas estrategias para implementar, para las ventas, para la comercialización, ya sea para productos, para servicios. Hay diferentes, es cuando, por ejemplo, nosotros cuando estamos hablando en mercadeo, hablamos del ciclo del producto, que es cuando nosotros no solamente sacamos ese producto a la venta, ahí inicia. Entonces tenemos una primera fase que es esa fase informativa en donde le decimos a ese cliente, vea, tiene estas características, tiene estos beneficios, tiene este costo, lo va a encontrar en tales lugares, ¿cierto? Entonces, mantenerlo informado de todo para que luego esa venga otra y siga en ese ciclo creciendo, llegando a una madurez, que es lo que sería ideal para todo producto o servicio, llegar en ese momento de la madurez en donde ya encontramos ya un equilibrio entre oferta-demanda y en donde ya tenemos un posicionamiento de ese producto, del servicio, de la marca, porque también lo hacemos con las marcas, y seguir innovando, tener estrategias de esa prolongación de esa madurez. ¿Por qué? Porque de pronto viene en ese ciclo, como muchas empresas han vivido, que viene un declive, que es a lo que no queremos llegar. ¿Por qué? Porque salir de un declive es muy difícil, casi que toca, bueno, toca empezar desde cero y además es muy costoso. Es más costoso que si yo hubiera hecho mi tarea bien y hubiera tenido todas estas estrategias bien planeadas, ¿cierto? No a la siguiente semana, no a la siguiente, no. Hay que tener su planeación casi que de todo el año para que ir viendo. Cuando uno está ya con un negocio andando, uno lo va conociendo y uno sabe su sector, cómo se va moviendo. Y entonces uno ya entiende que hay ciertos momentos, porque no todo es color de rosa durante el año. Entonces hay momentos en que suben las ventas, otros en que no, y entonces uno tiene que tener ese plan para esos momentos en que suben las ventas y en las que no también. Y entonces los estudios que nos mencionaba al principio de que tengo la idea y voy a hacer mis estudios de mercado, los estudios legales, bueno, los que necesite, Sí. los tengo que seguir haciendo cuando soy emprendedor. Claro, claro que sí. El estudio de mercado no es algo que se haga una vez en la vida y ya no. Ese estudio de mercado tiene que seguirse realizando periódicamente porque el comportamiento del consumidor cambia. Si, por ejemplo, tenemos temporadas de lluvias, el comportamiento del consumidor cambia en cuanto a su forma de vestir, en cuanto a su forma de comer, en cuanto a su forma de transportarse. Cambian todos los sentidos. Por todo está cambiando. Tenemos un montón de factores externos que tú hablas ahorita, el legal, los políticos, los económicos, los ambientales, los tecnológicos. Tenemos todo un montón de factores que a ese consumidor, se dé cuenta o no, le está afectando, lo está beneficiando de alguna forma y eso hace que ese comportamiento de ese consumidor cambie. Por eso es que no solamente se hace ese estudio de mercado una vez. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ven una red social, de pronto ven una historia en una red social y a veces les aparecen como unas especies de encuestas. ¿Conoces nuestro producto? ¿Ya probaste nuestro nuevo producto? Que uno nada más tiene que, ¿cierto? Hacer como clic en la pantalla para decir si sí o no, la opción que uno quiera. Esos son sondeos que las empresas están haciendo regularmente para ver no solamente cómo está reaccionando su público con su producto o su servicio, sino con ese algo nuevo, esa innovación que está teniendo en ese momento, la que sea. Y entonces eso le da información a esa empresa para saber qué más tiene que hacer. Platíquenos, maestra, de su emprendimiento. ¿Es difícil emprender? ¿Qué dificultades se encuentra uno al momento de emprender? ¿Cómo podríamos mantenernos en esa línea una vez que ya emprendimos? ¿Y qué consejos le da a las personas que ven este video y que a lo mejor les llama la atención la idea de poner un negocio? Ok, claro, con mucho gusto. Mi esposo y yo tenemos una empresa familiar, se llama RPM Pizza. RPM porque quiere decir
revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque la historia es muy bonita. Mi esposo es abogado, es administrador de empresas, pero desde hace muchos años es fanático de las motos, de los carros también, pero más de las motos. Y entonces él compitió en una modalidad que en Colombia se llama enduro, y él fue campeón 4 años de enduro a nivel nacional, en su categoría, claro está. Y entonces, y ahí fue cuando yo lo conocí. Pues yo lo conocí antes y entonces viví ese mundo y siempre quisimos emprender con algo. Entonces hablábamos, por ejemplo, de un restaurante y entonces nos fuimos por el lado de las pizzas. Nuestro emprendimiento se llama RPM Pizzas, ¿cierto? Somos la pizzería que nos estamos y que queríamos nosotros. Queríamos tener un producto que fuera muy bueno, porque en el medio del estudio de mercado que nosotros hicimos, algo que nosotros conocemos como en mercadeo como el benchmarking, que simplemente es tú ves las ideas de tu competencia en tu sector y lo que haces es cierto, tomar referencias, no copias, sino referencias. ¿Para qué? Para ver qué puedes tú, qué es decir, por ejemplo, y para tenerte el ejemplo, es íbamos a las demás pizzerías y probábamos. Entonces, lo que decíamos con mi esposo es, de pronto, esta masa me gusta más que la del anterior, o este pepperoni está mejor que el del anterior, este queso está mejor que el del anterior. Eso era lo que íbamos viendo. ¿Para qué? Para que nosotros al final pudiéramos tener una idea de lo que nosotros queríamos, cómo nos gustaba a nosotros que fuera esa pizza. Entonces decidimos que fuera, digamos, el producto, que fuera en una masa que se llama masa romana, que es muy delgada, que es casi que crocante, pero es muy delgadita. ¿Para qué? Porque decíamos nosotros que lo que no nos gustaba, por ejemplo, de alguna masa muy gruesa, era que nos llenábamos muy rápido y entonces no podíamos disfrutar más. Mientras que con la otra masa se sienten más los sabores y bueno, eso en ese caso. Pero desarrolla, entonces ahora sí ven tú y desarrolla la masa. Crea esa masa, porque no es la masa que ustedes encuentran en las recetas por ahí en todas partes, sino que tiene que ser una especial tuya, ¿cierto? Sí. Que eso es lo que a ti te va a dar esa diferencia. No lo Porque vas a encontrar. no lo vas a encontrar. De eso depende tu éxito, ese diferenciador que tú puedas tener frente a las otras pizzerías, porque si no yo pongo una igualita a la del vecino y estuvo. Pero lo que queríamos era que sí fuera muy diferente. Efectivamente, no solamente era en el aspecto, sino en el sabor, que también, pues no es porque sea la de nosotros, pero sí nos han dicho nuestros clientes que es diferente y que es muy rica. Que tiene muy buen sabor. Además que queríamos que los ingredientes que tuvieran fueran reales. Yo le digo reales es porque a veces nos dicen que nos van a servir cierto ingrediente y no es como una copia de algo o algo que se le asemeja y no es lo que nosotros estamos esperando. Entonces dijimos, nosotros no vamos a engañar al consumidor porque justamente eso yo les enseño a mis estudiantes, que cuando ustedes tengan un producto o un servicio, tienen que hablar con la verdad, eso hacemos en mercadeo, ¿cierto? Nosotros le endulzamos el oído al cliente, pero con la verdad, porque es que hoy en día ya vienen demandas y un montón de cosas atrás por no cumplir con eso. Entonces, listo, cumplimos con eso, pero entonces teníamos que explotar esa parte de RPM Pizza. Entonces, mi esposo ha sido también coleccionista de motos, entonces en nuestra pizzería, que son 3 pisos, está llena de motos y de partes de motos, de banderas de equipos de motos y de automovilismo. Es temática. Nuestra pizzería es temática, entonces tiene que ver con las motos. Entonces tenemos el producto que queríamos que fuera un muy buen producto, y que el ambiente cuando tú llegues sea no solamente familiar, sino que sea acogedor. Tú te puedes subir a las motos, te puedes tomar la foto. Tenemos un tipo de música que es el que a mi esposa y a mí nos gusta, como a mi generación que nos gusta ese tipo de música que es rock, pop, como de esa época, como de 90s, 80s, por Aquí en allá. México les llamamos choppers a los que andan en moto. Ok. Algo así, una temática más o menos igual. Pero no son de ese tipo de choppers, sino de otro tipo de motos. Él tiene realmente bastantes, de diferentes marcas.
Entonces tenemos, por ejemplo, el piso de Honda, el piso de Yamaha, y así, ¿cierto? Pero todas también son como medio vintage, ¿no? También tienen su historia. Bueno, ese es mi negocio. Y claro, hoy en día funciona bien, pero no fue así todo el tiempo. Iniciar y empezar un emprendimiento es difícil. Y eso se los explico yo muy bien a mis estudiantes porque yo no les voy a mentir, les digo, yo no les voy a decir mentiras. Tener un negocio no es fácil. Empezar un emprendimiento no es fácil, pero no es imposible. Si tú tienes el conocimiento, si tú sobre todo tienes las ganas y sabes lo que quieres y además eres constante. ¿Qué pasa? Que vemos muchos emprendimientos que fracasan es porque dicen ante la primera situación, ay, yo no sirvo para esto no es lo mío. Y así no es, ¿no? Es simplemente, claro, y seguimos, cada día trae su afán y entonces cada día trae su situación o varias situaciones. Hay días en que hay montones de problemas, hay días en que no hay problemas, pero es poco común. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? Saber cómo afrontarlos, ¿no? Primero con la tranquilidad, porque si me vuelvo una nada, pues no voy a poder afrontar ninguna de esas situaciones. Y entonces es eso, aprender a manejar, por ejemplo, a los colaboradores, tener también siempre el espacio para que poder dialogar con ellos, que ellos sepan realmente lo que tienen que hacer, a qué es que van ellos allá, no solamente que ellos conozcan su manual de funciones, sino que sepan de dónde venimos. Este cuento que les acabo de contar a ustedes, se los contamos a ellos para que sepan que es que no solamente somos una empresa familiar, sino que es algo que es salido de las manos de nosotros, que no ha sido fácil llegar hasta allá, pero que no es imposible. Y entonces ese es un camino que es largo, es extenso, lleno de muchos obstáculos, de piedras en el camino, pero que uno los puede ir pasando y para poder llegar, nunca descuidar ni un punto simplemente porque me enfoqué en un solo problema, descuidar el resto, no, siempre estar al tanto de todo. Ponerle, por lo que me platica, es ponerle corazón al negocio. Ponerle O corazones. sea, que de verdad digas, me transmitió esa pasión que obviamente yo creo que por matrimonio la deben de tener consolidada Sí, y al negocio y a lo que les gusta y a lo que son. exacto, exacto. Entonces tiene que ser algo que realmente a uno lo apasione, Ujú. ¿no? Yo le digo y les digo a mis estudiantes también que es como otro hijo. El negocio de nosotros es como otro hijo. Yo tengo 2 hijos, pero este es como el tercer hijo, ¿no? Porque es de igual cuidado y más, porque es que el mundo es tan cambiante y, como les decía, el cliente y el consumidor es tan cambiante a veces y vienen eh, épocas en el año en que fluctúa mucho la economía de la región o local, ¿cierto? Entonces, todos son un montón de factores que uno tiene que tener en cuenta. Uno sabe, por ejemplo, que en las épocas, por ejemplo, antes de entrar a los colegios, a las universidades, de pronto la gente está un poco baja en cuanto a eso. Entonces, pues uno tiene que implementar otras estrategias para que las personas sigan yendo a tu lugar, pero pues tú también ofreciéndoles algo además. Cuando son otras épocas, pues uno ya deja otras estrategias para otro lado y así sucesivamente. Pero eso es algo que tú aprendes a conocer durante el tiempo. Por eso es que ese primer año de tu emprendimiento es fundamental que estés con los 5 sentidos y queriendo trabajar con todo el corazón y con con toda la fuerza que uno tiene, porque si no, no le funciona. ¿Un emprendedor tiene horario o jornada laboral? No, no. Y más cuando uno está iniciando, cuando uno inicia una empresa, un emprendimiento, uno es prácticamente el que lo hace todo. Y entonces uno tiene horas sí de levantarse, más no de acostarse. Y cuando tienes familia, es más difícil todavía porque no puedes descuidar a tus hijos tampoco. Sí. Entonces, pero es algo que uno aprende y va aprendiendo a llevar y a llevar para que todo se vuelva una armonía. Porque si no se te vuelve la armonía, se te vuelve todo lo contrario. Y ahí también pues hay fallas. Y hay fallas también. Somos una empresa familiar y como tal, como toda empresa familiar, tiene sus pros, sus contras, pero pues uno los aprende también
a manejar. ¿Qué conclusiones o no conclusiones, consejo le podría dar a alguien que quiere emprender y que está viendo este video para ya cerrar el podcast y decirle, yo creo que algo derivado de su experiencia en base a lo más importante que esa persona debe de hacer para que su emprendimiento funcione? Bueno, un mensaje es que cuando quieran emprender, háganlo con el corazón. Siempre con el corazón y sabiendo que realmente ese producto o servicio es el que ustedes quieren. Porque si es algo que a ustedes les recomendaron, que les dijeron, mira, este producto es buenísimo, haz lo mismo tú, véndelo tú, pero si no es algo que a ti te apasione, pues no te va a resultar igual que como le resulta de pronto a tu amigo. Entonces tiene que ser algo que realmente te guste, te apasione, que lo puedas vivir, que lo entiendas. ¿Por qué? Porque seguir un negocio con todo lo que tiene en las partes administrativas, lo de procesos, todo lo que tiene por detrás, ¿cierto? Eso es una cosa. Pero tener ese conocimiento realmente de lo que es esa forma de vivir como emprendedor es otra. Y no rendirse nunca. Van a tener muchísimos obstáculos, muchísimos problemas, pero cada día lleva su afán y todo tiene solución. Todo, absolutamente todo tiene solución. Que el proveedor me incumplió, listo. Tengo que tener mi otro proveedor que de pronto me pueda, cierto, servir. Que hoy no vino a trabajar un mesero, listo. Tengo que saber, si no me pongo yo el delantal y entonces yo también puedo trabajar, ¿verdad? Entonces es, como dicen ustedes, echarle ganas. Echarle ganas. Bueno, le agradezco mucho, maestra, por aportarnos bastante conocimiento en el área de emprendedurismo, por compartirnos esta parte que yo creo que es muy importante en su vida, que es el emprendimiento. Y hasta me dieron ganas aquí a poner a trabajar edición. No sé si nos pueda compartir un video de su restaurante, Claro lo que sí. podríamos pasar a lo mejor en el podcast, porque me llamó la atención. Y ojalá algún día podamos ir Por supuesto. a comer allá. Allá los espero a todos con los brazos abiertos. Muchas gracias, maestra. Muchas Y gracias. gracias a todos los que están viendo este podcast. No se pierdan un podcast más y síganos en nuestras redes sociales. Vamos a ponerlas en la cajita de descripción. Hasta luego. En el centro histórico de la Ciudad Blanca, te damos la bienvenida a RPM, un encuentro para tus sentidos. Disfruta la pizza RPM y llénate de sabor. Deleítate con la música retro, los 80, 90 y más, rock y pop. Imagina tu ruta en las máquinas que hicieron historia en dos ruedas, un sitio temático único en el centro histórico. Estamos listos para atenderte con tu familia o amigos. RPM Pizza, calle Cuarta 263. Reserva con nosotros 300-490-9925. RPM Pizza Motor Co.